The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy conoceremos los acontecimientos más significativos del siglo XXI que captaron la atención del mundo. If you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you press back. If you want to turn to the left, it's like that. You want to turn to the right, you turn to the right. Número 20. La muerte de la reina Isabel. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Durante muchos años, vimos cómo se desarrollaba la historia ante nuestros ojos. Isabel II, que ascendió al trono en 1952, ostentó el título de monarca británica que más tiempo ha reinado, hasta su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022. Estuvo en el poder durante 70 años y 214 días, y superó a la reina Victoria, con 63 años y 216 días. Su fallecimiento en el 2022 se convirtió en uno de los acontecimientos más significativos de la era moderna. We just saw all the crowds and I said to my husband, I think the Queen's died. La noticia de su muerte fue comprensiblemente enorme, dado su importancia histórica. Se calcula que 26.5 millones de personas en el Reino Unido sintonizaron el funeral de Estado, lo que lo convirtió en la segunda transmisión más vista del siglo XXI. In the distance, the final procession began. Número 19. El sumergible Titán. And for a very similar tragedy where warnings went unheeded to take place at the same exact site, with all the diving that's going on all around the world, I think it's just astonishing. It's really quite surreal. Durante un par de días en junio de 2023, el mundo no podía pensar en otra cosa que no fuera el sumergible Titán. El 18 de junio, la diminuta embarcación descendió hacia los restos del Titanic cuando perdió el contacto con la nave principal. Durante los 4 días siguientes, el mundo observó con curiosidad y se preguntaba qué había sucedido. First thing I said, I won't repeat it, but, what the hell are they doing? Is that how they're going to get that out to the Titanic site? El suceso fue ampliamente comentado en las redes sociales, ya que millones de personas quedaron fascinadas por los diversos elementos de la extraña historia. Algunos expresaron su preocupación, mientras otros bromearon sobre la construcción del submarino. En todo caso, el interés fue generalizado y enorme, hasta que finalmente supimos que el casco se había roto y la nave había implosionado. I like to tell people this is not your grandfather's submarine. It's got one button, and that's it. Número 18. Los incendios forestales del Sábado Negro. It's very hard to stand on the Oval and realize the entire town was going up. It was just impossible to think about. La ex viceprimera ministra de Australia, Julia Gillard, calificó el Sábado Negro como uno de los días más oscuros en la historia del país en tiempos de paz. Y no exagera. Aunque estos incendios llevan el nombre de un día en concreto, en realidad abarcaron varias semanas entre febrero y marzo de 2009. Se originaron por diversos factores, como rayos e incendios provocados. Los incendios azotaron el estado de Victoria, destruyeron más de 3.000 edificios y se llevaron 173 vidas. El Sábado Negro se refiere al 7 de febrero, cuando se observaron más de 400 incendios individuales en todo el estado. La reacción internacional fue rápida y muchos países proporcionaron ayuda tanto física como económica. Can you communicate to the rest of Australia what your personal thoughts and feelings were when you visited those areas? Not really. Número 17. El atentado del Manchester Arena. Initially, I went right home. I went to Florida, and I was like, I can't. I was like, I'm not putting those costumes on again. I can't sing those songs again. El 22 de mayo del 2017, la estrella pop Ariana Grande dio un concierto en el Manchester Arena, al que asistieron miles de personas. Poco después de que finalizara el evento, a las 10:31 de la noche, hubo un atentado terrorista en el vestíbulo del estadio, en el que murieron 22 personas inocentes y más de 1,000 resultaron heridas. The investigation continues. Emergency services still working the scene as day breaks on this somber city.
El atentado atrajo mucha atención y la entonces primera ministra Theresa May formó inmediatamente la Commission for Countering Extremism, o Comisión para la Lucha contra el Extremismo. Buena parte de la reacción internacional fue debido a que Grande se involucró y su respuesta se convirtió en la publicación más reposteada en X, antes Twitter. Solo 2 semanas después de la tragedia, organizó el concierto benéfico One Love Manchester, al que asistieron más de 50,000 personas. Recaudó más de 17 millones de libras para las víctimas y sus familias. Número 16. La muerte de Michael Jackson. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. La muerte de Michael Jackson no fue como la de cualquier otro famoso, fue un acontecimiento trascendental. A pesar de la controversia durante los últimos años de su vida, su muerte, ocasionada por una sobredosis el 25 de junio del 2009, conmocionó a muchos. Varios factores influyeron en el duelo, como la enorme popularidad de Jackson, el carácter repentino de la situación y su edad relativamente joven, 50 años. Then the children left their own floral tributes. They'd reportedly written notes to him which had been placed inside the coffin. Su fallecimiento provocó un enorme repunte en las compras de sus álbumes, con más de 35 millones de copias, que lo convirtieron en el artista con mayores ventas del 2009. Jackson era tan popular que en su funeral celebrado en Staples Center de Los Ángeles fue retransmitido por unas 3,000 millones de personas, poco menos de la mitad del mundo. Sure, there were some sad times and maybe some questionable decisions on his part, but Michael Jackson accomplished everything he dreamed of. Número 15. La explosión de Beirut. In video from the scene, you can see small explosions, small lights flickering in the main plume of smoke, and then a massive shockwave. El 2020 fue un año de noticias importantes. El 4 de agosto, el mundo dejó brevemente de lado la pandemia de COVID para centrarse en Líbano, cuando unos almacenes de nitrato de amonio explotaron en el puerto de Beirut. El estallido fue enorme, sacudió físicamente todo el país e incluso se oyó en lugares tan lejanos como Chipre. But how exactly did the ammonium nitrate explode? The cause of the fire that triggered the explosion is still unclear, but the images of its early stages show smoke coming from the warehouse. De hecho, fue una de las explosiones no nucleares más poderosas de la historia y provocó la renuncia del primer ministro, Hassan Diab. Se iluminaron monumentos en todo el mundo en apoyo al Líbano y algunos países retiraron sus almacenes de nitrato de amonio para evitar un desastre similar. También fue un acontecimiento importante en las redes sociales, donde mucha gente difundió imágenes impactantes de la explosión. At some level, I can almost see the appeal of keeping the place as a monument. There is something peaceful about it. Número 14. El tiroteo de Las Vegas. All I can remember now actually are the popping sounds of the rifle rounds or whatnot. El 1 de octubre del 2017, Estados Unidos sufrió el tiroteo masivo más mortífero a manos de un solo atacante, lo que agravó una crisis de armas ya de por sí grave en el país. Un tirador apuntó a los asistentes del festival Route 91 Harvest en el Strip de Las Vegas, desde el cercano Hotel Mandala Bay. Mató a 60 personas, hirió a más de 400 y hubo más víctimas en medio del caos posterior. Police officers step in as paramedics. You see officers stopping to render aid. You see officers bleeding from bullet wounds. En respuesta, los legisladores estadounidenses prohibieron la venta de dispositivos de seguridad que permitieron que las armas del tirador dispararan a mayor velocidad. La desinformación y las teorías conspirativas se extendieron ampliamente por las redes sociales, y el Mandala Bay cerró el acceso a la zona del tirador. Además, los Vegas Golden Knights retiraron el número 58 para honrar a las víctimas inmediatas del atentado. It's a constant reminder, you know. I'm never forgetting what happened that day. Número 17. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. We are all puzzled by this mystery,
and we want to bring it to a close. We would dearly love for another search to be undertaken. Al igual que el sumergible Titán, el mundo quedó sumido en la especulación cuando el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo del 2014. El avión transportaba a 239 personas cuando se desvió de su rumbo y desapareció de las pantallas del radar. Un avión gigantesco que desaparece sin dejar rastro, por supuesto, provocó una enorme reacción internacional. Initially, when the airplane made a turn without talking to air traffic control, in my mind, all bets were off. Hubo informes de avistamientos, teorías conspirativas y análisis de expertos. Al misterio se sumó el gobierno malasio, cuya reacción fue extraña e inexacta. La desaparición dio lugar a la búsqueda más cara en la historia de la aviación y lamentablemente aún no se ha podido localizar el avión. The aircraft was still flying as we know now. That just is so painful to think about, that 4 hours later, no one's looking yet. Número 12. La muerte de Nelson Mandela. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Reconocido como un ícono de los derechos civiles, la justicia social y la democracia, Nelson Mandela luchó activamente contra el apartheid, el sistema de segregación racial que azotó Sudáfrica desde finales de los años 40 hasta principios de los años 90. Ayudó a darle fin al controversial sistema, fomentó y alentó la igualdad racial y se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica en 1994. Today, the majority of South Africans, black and white, recognize that apartheid has no future. Su hospitalización inicial en el 2011 atrajo una amplia atención mediática y murió a los 95 años el 5 de diciembre del 2013. La mayoría de los medios de comunicación se dedicaron a cubrir su muerte y su legado, y muchos representantes extranjeros viajaron a Sudáfrica para asistir a su funeral en el estadio FNB de Johannesburgo. The founding president of our democratic nation has departed. Número 11. Derrame de petróleo de Deepwater Horizon. También conocido como el derrame de petróleo de la BP, por desgracia no fue el primer desastre industrial que devastó nuestros hábitats marinos, pero sigue siendo el mayor registrado. Comenzó el 20 de abril, debido a una explosión en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon. And there's 30,000 of these workers every day that go in the Gulf to do this work, and they're well trained. But, you know, and they work to try to not have these accidents. But on this day, something went wrong, and now we're working with BP and we're Transocean to try to find the cause. Las secuelas de este desastre provocaron el vertido de más de 775 millones de litros de petróleo en el Golfo de México, y los efectos siguen siendo evidentes años después del desastre inicial. Birds are still on these islands coming in here feeding. So you can just imagine the contamination that takes place within the wildlife. De hecho, los informes del 2012 afirmaban que las refinerías de petróleo de Deepwater Horizon seguían goteando, a pesar de una declaración oficial del 2010 que afirmaba que el pozo estaba sellado. Número 10. La guerra entre Israel y Hamas. El conflicto palestino-israelí ha durado ya 3/4 de siglo, y la guerra Israel-Hamas del 2023 es otro capítulo trágico y sangriento de esta parte de la historia. It's the responsibility of the army for the intelligence. It's our responsibility to guard the people of Israel. We failed on Saturday. This is our responsibility, but now we're fighting. Este último conflicto comenzó cuando el grupo político y militante palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa el 7 de octubre del 2023, en el que murieron unos 1.200 israelíes, en su mayoría civiles. También tomaron como rehenes a 250 para exigir la liberación de prisioneros palestinos. This is a massive terrorist attack that is gunning down Israeli civilians in their towns. En represalia, Israel arrojó 6.000 bombas sobre Gaza en 6 días y dio inicio a una invasión terrestre. Hasta ahora han muerto más de 30.000 palestinos. Ha habido protestas mundiales generalizadas y Gaza se ha sumido en una crisis humanitaria. Número 9. Atentado del 7 de julio del 2005 en Londres. There were stories of heroism and an emergency response confused by poor communications and misinformation. El 7 de julio de 2005, el Reino Unido sufrió su peor atentado terrorista en 17 años, cuando 4 extremistas llevaron a cabo una horrible misión en el centro de Londres.
3 de los atacantes detonaron bombas en el metro de la ciudad y un cuarto atacó un autobús de 2 pisos en la plaza Tavistock en Bloomsbury. La respuesta de los medios de comunicación fue rápida y prolongada, y muchas emisoras le dedicaron una cobertura ininterrumpida al atentado. It is through terrorism that the people that have committed this terrible act express their values. And it's right at this moment that we demonstrate ours. El sitio web de la BBC también se vio inundado de tráfico, y esa tarde registró el mayor ancho de banda de su historia. El atentado fue reconocido posteriormente en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, cuando los delegados internacionales guardaron un respetuoso minuto de silencio durante la ceremonia de apertura. Número 8. Terremoto y tsunami en el Océano Índico. 10 years on, ceremonies will be held across the region to remember all those who died on that day. El 26 de diciembre del 2004, el terremoto más fuerte del siglo XXI hasta la fecha, sacudió la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. Tanto este evento como el tsunami posterior dejaron más de 227,000 muertos. I go over the roofs and over the edge and with the fence, tall fence, and then to the trees. It's just happened just like that. Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia fueron los países más afectados. La catástrofe provocó una respuesta humanitaria internacional. El Programa Mundial de Alimentos donó provisiones y varios países aportaron $14,000 millones en ayuda. También se celebraron diversos actos de recaudación de fondos en todo el mundo, como el World Cricket Tsunami Appeal, el concierto benéfico Tsunami Relief Cardiff y el Football for Hope de la FIFA. These are some of the 140,000 homes built by the international community since the tsunami. Número 7. Ataque en el Capitolio de los Estados Unidos de 2021. El 6 de enero de 2021, las escenas de este ataque en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., conmocionaron a los estadounidenses que veían los disturbios por televisión. En un mitin antes del ataque, el presidente saliente Donald Trump les dijo a sus partidarios que las elecciones habían sido fraudulentas y les instó a marchar hacia el Capitolio. Desmentida por tribunales, auditorías estatales y agencias federales, esta afirmación formó parte de una campaña para anular los resultados electorales y reinstalar a Trump como presidente. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. En cuestión de horas, 2,000 furiosos partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio, agredieron a la policía y buscaron a los legisladores reunidos para formalizar la victoria de Joe Biden. Entre ellos había miembros de milicias de extrema derecha y grupos neofascistas, algunos armados. La insurrección fracasó y los legisladores corrieron a ponerse a salvo antes de que la turba los alcanzara. Número 6. Muerte de Osama Bin Laden. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente estadounidense George W. Bush anunció el inicio de una guerra contra el terrorismo. La primera etapa fue la invasión estadounidense de Afganistán para encontrar a Osama Bin Laden y a su grupo terrorista Al-Qaeda. In this conflict, America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Esta persecución continuó durante casi una década en la que Bin Laden seguía sin ser capturado. Sin embargo, en el 2011, la CIA lo localizó en un complejo de Pakistán. En una incursión en helicóptero bautizada con el nombre clave de Operación Lanza de Neptuno, el 2 de mayo finalmente lo asesinaron. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Para quienes recordaban vívidamente los sucesos del 11 de septiembre, el anuncio del presidente Obama de que el líder de Al-Qaeda había muerto fue un acontecimiento histórico. Número 5. Los atentados de París en noviembre de 2015. En enero de 2015, Francia quedó conmocionada por un atentado terrorista islámico contra la revista satírica Charlie Hebdo, en el que murieron 12 empleados. In a video, Al-Qaeda in Yemen claimed it targeted the magazine for insulting the Prophet Muhammad. Otros atentados menos impactantes ocurrieron ese mismo año, y el 13 de noviembre culminaron en el más mortífero de todos.
Esa noche, en una serie de atentados coordinados, los terroristas detonaron chalecos explosivos y abrieron fuego en las calles y lugares públicos de París. Only minutes later, gunmen opened fire on several bars and restaurants in eastern Paris. 3 hombres armados irrumpieron en un concierto en el Teatro Bataclan y mataron a 90 personas. El saldo fue de 130 vidas. Los atentados no solo conmocionaron a Francia, sino que resonaron en todo el mundo. Número 4. La invasión rusa de Ucrania. Durante meses, la acumulación de fuerzas rusas en la frontera de Ucrania tuvo al mundo en suspenso. ¿El presidente Vladimir Putin de verdad daría la orden de una invasión? En el 2014 los ucranianos se habían rebelado contra un gobierno pro-Moscú, hartos de corrupción y abuso de poder. Su éxito llevó a Rusia a anexar la península ucraniana de Crimea. En febrero del 2022, Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, furioso porque el país quería entrar a la OTAN. I consider it necessary to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk and Lugansk People's Republics. En respuesta, la comunidad internacional castigó a Rusia con severas sanciones económicas. Todo el mundo fue testigo de cómo los ucranianos, superados en armamento, resistían las fuerzas invasoras. Número 3. Huracán Katrina. Este huracán de categoría 5 fue devastador no solo por su intensidad, sino también por el fallo de los sistemas de control de inundaciones y la lenta respuesta del gobierno. El 29 de agosto de 2005 tocó tierra en Luisiana. It was quickly predicted to become a catastrophic event. My fear is absolutely that the models are correct. It is gaining strength again. It is now stalking the Gulf Coast. It rapidly doubled in size and intensified into a Category 5 hurricane. La marejada ciclónica rompió los diques de Nueva Orleans e inundó la ciudad. Decenas de miles de residentes no habían sido evacuados. No importaba si no estaban presentes ahí. Las audiencias de televisión y radio podían sentir la angustia y el pánico en el aire. Los críticos argumentaron que la raza y la clase social fueron factores que influyeron en la lentitud de la respuesta local y federal. This story ends up being the roadmap, the instruction booklet, the how-to story of dealing with disaster. It also tells you what not to do. Se calcula que el huracán dejó a su paso 1.392 muertos, lo que lo convierte en uno de los más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Número 2. Atentados del 11 de septiembre de 2001. Casi todos los que tienen edad suficiente para recordarlo pueden decir dónde estaban cuando se enteraron de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Para Nueva York, fue por la mañana cuando 2 aviones de pasajeros secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas y acabaron por derribarlas como parte de un ataque coordinado. I just was in the lobby trying to get a cup of coffee. I heard the bang, and now I'm just going around the corner to see if my friends are right. I can't talk. Otro avión se estrelló contra el Pentágono. Tras conocerse la noticia de un cuarto accidente ese día, fue evidente que los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines lo recuperaron y derribaron el avión antes de que llegara a Washington, D.C. You could hear him yelling in the cockpit, the cockpit. El suceso se cobró cerca de 3,000 vidas y el mundo cambió para siempre. The other trade center's down. It's down. It's down. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. La pandemia de COVID-19. El 12 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En aquel momento, pocos de nosotros comprendimos plenamente lo que significaría para nuestras vidas en los años siguientes. Aún así, las noticias tenían a la gente de todo el mundo pegadas a sus pantallas o corriendo a abastecerse de víveres, especialmente papel higiénico, que no sabemos por qué. To ensure compliance with the government's instruction to stay at home, we will immediately close all shops selling non-essential goods. Con estos cierres, el mundo observó cómo el virus seguía dominando los titulares y el número de muertos se disparaba de cientos a miles y luego a millones. El anuncio de la OMS fue el comienzo de un camino largo y difícil para todos nosotros. Boosters are important, but the most important thing we need to do is get more people vaccinated. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de estos acontecimientos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.